En el año de 1983, el investigador Óscar Muñoz, que en esas fechas estaba asignado al municipio de Tecolotlán, Jalisco, realizó una de las mejores entrevistas que se tienen registradas con una persona que conocía bien a los duendes, pues había estado enduendado. Imagínense esta palabra tan interesante, estar enduendado. Se trataba de don Cornelio Palos Guerrero, que en ese tiempo ya tenía 78 años. Esta historia fue recopilada por Norma Muñoz y bueno, pues voy a comentar algunos aspectos de ella. El anciano, este señor de nombre que había comentado Cornelio Palos Guerrero, relató que de niño había sido arriero y a diario acompañaba a su tío José a sacar a pastar a las chivas. Por las tardes, cuando venía de regreso, pasaba cerca de un arroyo llamado Ojo de Agua, donde había una piedra plana muy grande, al lado de la cual se encontraba una higuera, de la que salía una música muy bonita. Como él mismo dice, una chulada de música. Intrigado, un día quiso acercarse al árbol, pero José lo detuvo. «Esos son duendes», le dijo. Cornelio quiso correr a verlos, pero el tío lo previno. «Para verlos tienes que llevarles un regalo, como una botella de aguardiente o de cerveza, para brindar con ellos». Al día siguiente, antes de que saliera el sol, Cornelio, que era un niño muy travieso por lo que veo, tomó a escondidas una botella de aguardiente y se fue directo a la higuera. El niño se acercó con la botella de aguardiente y pensó que como era muy temprano, pues seguramente los duendes iban a estar durmiendo. Pero no, ya estaban con su concierto. A pesar de que el niño se acercó y tomó un trago de aguardiente y se los ofreció a los duendes, estos no salieron y de hecho la música cesó y durante algunos días dejó de escucharse. Cornelio llegó a pensar que los duendes se habían ido para siempre. Lo cierto fue que después volvieron a tocar y el niño seguía con esa obsesión. Años después caminó cerca del árbol y volvió a escuchar esa música. En ese momento corrió a su casa donde estaba su primo Manuel y le contó toda la historia. Manuel también quería ver a los duendes, así es que tomaron muchísimas cosas de la casa como refrescos, cervezas, vinos y copas para brindar, pan y panecitos, y todo eso se los llevaron a los duendes. Al llegar a la higuera, extendieron un mantel sobre la piedra que se encontraba ahí a un lado de la higuera, acomodaron todo. Y mientras esperaban, Manuel le advirtió que por nada del mundo dejara que los duendes lo tocaran, pues se volvería loco. Eso es lo que el chico sabía, le habían comentado en las historias del pueblo. De repente varios duendes aparecieron caminando sobre las hojas del árbol como si fuera el suelo y bajaron de resbaladilla por las ramas hasta llegar a las rocas. Los muchachos estaban boquiabiertos, pues como explica Cornelio, no era uno ni dos, sino un montón de duendes. Los duendes se acercaron a ellos y comenzaron a hablarles, pero los primos no entendían nada de lo que decían los duendes. Y bueno, pues estaban los dos sumamente admirados de lo que estaba sucediendo. Les preguntó a los duendes si tenían un jefe y quién era, pero pues apenas había terminado de hacer la pregunta cuando los duendes los rodearon y se pusieron hostiles, como que les querían morder. En ese momento Manuel pellizca a Cornelio, que se había quedado anonadado observando lo que estaba sucediendo, y ambos se echaron a correr y los duendes empezaron a correr detrás de ellos. De pronto llegaron a una finca y bueno, pues del susto atravesaron la barda de la finca, trepando los ladrillos como si fuesen gatos, y cayeron al otro lado. Los duendes ya no los siguieron. Después de un tiempo, cuando ya se había tranquilizado todo, los primos se dieron cuenta de que la tapia que habían brincado medía casi 2 metros. Imagínense el susto, ¿no? Para que corrieran y brincaran tremenda barda. Luego buscaron un agujero en la pared para asomarse y pronto encontraron un hueco lo suficientemente grande desde donde la higuera y la piedra podían verse perfectamente y observaron que ya no había nada. Los duendes ya se habían ido y ya se habían llevado todo lo que los niños les habían ofrecido. Aquí sí voy a leer textual porque me parece muy interesante esto que comenta Cornelio. Bueno, pues ellos seguían con la tentación de ver a los duendes.
Y bueno, esto es lo que dice Cornelio en la entrevista. Es que cuando uno es muchacho es noveloso y cree que todo es muy fácil, dice don Cornelio y aconseja, para andar duendeando se necesita mucho valor y ánimo y ser más listo que ellos, porque si te enduendan, andas navegando todo atarantado. Pero ¿qué es eso, no? De enduendar. Vamos a ver. Bueno, pues don Cornelio explica que un buen día sí lo enduendaron, es decir, que los duendes se llevaron su espíritu y que cuando estuvo enduendado no tenía ningún juicio y se sentía muy desesperado, nada a gusto. Una de sus hermanas dice que una comadre le recomendó a su mamá que buscara una olla grande, sin asientos, le prendiera una vela y gritara el nombre de su hijo con todas sus fuerzas adentro de la olla. De esta manera, el alma de Cornelio regresaría a su cuerpo. Así lo hizo su mamá. Durante toda una noche estuvo gritando y gritando dentro de la olla de barro. A la mañana siguiente, cuando Cornelio despertó, ya estaba bien. Su mamá lo había desenduendado. Y aquí viene esta parte interesante en lo que estoy leyendo. Cornelio despertó al día siguiente, ya se encontraba bien, pero nos dice: yo queriendo agarrarlos y me agarraron ellos a mí. Pero hay dos maneras de enduendarse. Si ellos son más rápidos, te ganan y te vuelven loco, como a mí me pasó. Pero si eres más rápido que ellos, te sirven a ti. Y de ambas maneras estás enduendado. Cornelio comentó que después de que los duendes se llevaron su espíritu, ya nunca más quiso verlos, pero su primo Manuel sí se enduendó, y bien enduendado. Cornelio explicó que los mejores lugares para enduendarse son las higueras y las iglesias. Las primeras porque son suyas y las segundas porque los chamaquitos, así les dicen a los duendes, no le temen a la cruz y entran muy tranquilamente al templo, donde se sientan en los reclinatorios de la última banca, mirando hacia afuera. En cualquier caso, uno tiene que ser astuto si quiere llevarse un monigotito para que le sirva. Si uno se ataranta o se queda pensando, los duendes ganan y te roban el espíritu. Por eso hay que ser valiente y rápido, más rápido que ellos. Cuando uno les habla, ellos preguntan: ¿para qué me quieres? Y uno debe de contestar inmediatamente para qué se les quiere. Si es para pelear, para enamorar, para ganar dinero, ayudar en la casa o en la siembra. Hay un duende para cada cosa, y si quieres 10 cosas, pues tienes que atrapar 10 duendes. Esto es muy interesante. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues efectivamente su primo Manuel había agarrado varios de estos duendes y eso lo enduendó. Pero comenta que este lado negativo de la historia es que son tremendos los duendes, es decir, a donde quiera que iba su primo Manuel, iban los duendes y los duendes le hacían muchas travesuras debido a su propia naturaleza. Manuel tenía un duende para cada cosa y sí, ciertamente, por ejemplo, en el caso de enamorar, enamoraba a la mujer que él quisiera, incluso si estaba casada, y lo más extraordinario que el marido no se encelaba ni se enojaba, al contrario, lo permitía, era parte del poder de los duendes. Sin embargo, pues, ¿qué pasó con Manuel? Que no aguantaba ya sus duendes, pues iban con él a todas partes y eso le hacía ya la vida insoportable. El problema de estos duendes es que andan hablando todo el día con la persona enduendada y si les ignora lo que le están diciendo, jalan la ropa o hacen que uno se tropiece, de manera que se le debe hacer caso al duende que está hablando, sí o sí. Es decir, son muy molones, decimos en México. De tal forma que para el resto de la gente, Manuel andaba por la calle hablando solo todo el tiempo, pero en realidad estaba hablando con sus duendes. Pero llegó el momento en que se cansó de ellos, por lo traviesos que eran y por lo molestones que les resultaban, y decidió desenduendarse. Y bueno, pues se le ocurrió una idea para desenduendarse, la cual es muy astuta e interesante. Como los duendes estaban ahí para cumplir todas sus peticiones y deseos, él, para quitárselos de encima, buscó una pila y junto a ella un charco. Una pila es algo así como una cubeta y había a un lado un charco.
Entonces buscó una manta de cielo, que es una especie de tela que tiene como muchos poritos, muchos hoyitos, y la hizo pedazos. Y les dijo a los duendes, a todos sus duendes, que con la manta del cielo levantaran el agua de aquel charco y la pusieran toda en la pila. Y pues ahí tienen a los duendes esforzándose por levantar con esta tela que está llena de poros el agua y arrojarla en la pila. Y bueno, ¿qué pasó? Que pues por más que se esforzaron y a pesar de que estuvieron muchísimo tiempo intentándolo, no lo pudieron lograr. Y esto los avergonzó y los enojó, por lo cual desaparecieron para siempre, dejando de molestar a Manuel. Y bueno, esta interesante historia de estar enduendado, pues como nos damos cuenta tiene dos vertientes. Por un lado, las historias que ya he comentado en algunas ocasiones y que son tan comunes en el folclore mexicano, de que los duendes se llevan el alma de un niño o de una persona y para recuperarla hay diferentes ritos, y en este caso es la mamá la que llama al hijo, como casi siempre en todas las historias, pero en este caso utiliza una gran olla de barro, le pone una vela y se la pasa toda la noche gritando el nombre para que regrese el espíritu. Esto es muy común en los pueblos mexicanos, una forma de curar para atraer de nuevo al espíritu, con, por ejemplo, los casos no nada más donde los duendes se llevan a los niños o a las personas, sino también en los casos donde hay un susto, ¿sí? Principalmente en estos sucesos. Y bueno, en el segundo caso vemos el enduendamiento como una situación en la cual la persona anda con los duendes y los duendes, bueno, pues le obedecen, pero llega el momento en que también le pueden hacer la vida de cuadritos. En ambas historias, sí, es interesante este vínculo con los duendes, este vínculo en el cual el deseo del duende es estar apegado al ser humano. Como ya lo he comentado en otras ocasiones, los seres féricos de tipo duendil son muy cercanos a las personas y les gusta estar todo el tiempo con ellos. Y bueno, lo interesante es lo siguiente. Para quitarse de estar enduendado, en los casos en que la persona trae consigo a los duendes, hay que ser muy inteligente, tener una buena idea de cómo pedirle algo a los duendes que sea imposible de conseguir. Y esto forma parte del folclore no nada más mexicano, sino de varias partes del mundo, en donde para deshacerse, por ejemplo, de un duende enamorado de una chica, se le da una tarea imposible de realizar. Ellos se enojan, se sienten apenados por no poder realizar la tarea. Lo que me llama la atención es que son incapaces de darse cuenta de que son tareas imposibles de realizar. Se apenan, se molestan y se van para siempre. Entonces, bueno, pues espero les haya gustado esta reflexión que hago mientras leo el libro de Norma Muñoz Ledo. Y pues un interesante tema, ¿no? Y me lleva, la palabra en sí, estar enduendado, es nueva para mí. Pero a lo que se refiere no es nuevo, es muy común en el folclore, ya lo había leído muchas veces, pero me encantó. La historia de Don Cornelio es un testimonio, es decir, es una historia real, narrada a un investigador, y bueno, eso es lo que más me ha gustado. Espero les haya gustado también a ustedes, y cualquier cosa, si quieren, la comentamos. Bueno, pues muy bonito día. Feliz 14 de febrero, feliz Día del Amor y la Amistad, y seguimos en contacto. Y eso sí, festejen la amistad con los seres féricos. Bye bye.